Hola a todos y bienvenidos a un nuevo curso de chartismo. Vamos a proseguir aquí tratando un tema como es el de los triángulos descendentes. ¿Qué nos dice la teoría sobre un triángulo descendente? Bueno, tenemos 3 puntos, como podemos observar aquí, y que vamos a desarrollar luego uno por uno, ¿no? Ampliándolo, ¿no? El patrón es un patrón de continuación, pero en ocasiones puede ser de cambio de tendencia. Hay que tenerlo muy en cuenta, de continuación y de cambio de tendencia. La formación de esta figura chartista requiere de 4 puntos de contacto, 2 soportes y 2 resistencias. También muy importante a la hora de realmente trazar nuestras líneas, tanto de soporte como de resistencia, pero ya lo veremos. Tercero, suele ir acompañado de un volumen descendente, pero en la ruptura el volumen se incrementa. Bien, vamos a desarrollarlo punto por punto. Es un patrón de continuación, pero también puede ser de cambio de tendencia. Vale, aquí tenemos un ejemplo idealizado, ¿no? Venimos de una tendencia bajista y finalmente tenemos una ruptura bajista de dicho triángulo descendente. Esto es un patrón de continuación. Rompe a favor de la tendencia previa que era bajista. ¿Qué ocurre también en otras ocasiones? Que no necesariamente la ruptura tiene que ser a favor de la tendencia previa, siendo como en este caso que tenemos aquí dibujado un patrón de continuación. No, podría ocurrir que el precio se diera la vuelta nuevamente el soporte y rompiera al alza la resistencia y continuara el movimiento alcista. Aquí pasaríamos de un movimiento bajista a un movimiento alcista, con lo cual estaríamos ante un patrón de cambio de tendencia. Segundo, nos dice que la formación de esta figura necesita 4 puntos de contacto, 2 soportes o resistencia. Bueno, es fundamental para realmente trazar nuestras líneas. El triángulo descendente se basa realmente en la figura que vemos aquí. Necesitamos una línea horizontal, que será nuestro soporte. Para ello necesitamos tener dos mínimos, dos valles, que están prácticamente a un nivel muy similar. Con lo cual trazamos una línea que una los dos mínimos y la proyectamos hacia nuestra derecha, ¿no? La proyectamos. Se nos dice que necesitamos 2 puntos de contacto de resistencia, es decir, tendríamos por ejemplo aquí un punto máximo, es decir, una cresta o un máximo y una segunda cresta o máximo, ¿no? Con lo cual ya podemos trazar una línea descendente. Como vemos, cogeríamos estos 2 puntos, estos 2 máximos y proyectaríamos nuestra línea descendente. ¿Vemos? La proyectamos. Aquí ya realmente tenemos nuestros 2 mínimos, nuestra línea horizontal y nuestros 2 máximos que son descendentes. Esta es la figura que necesitamos en un triángulo descendente. Casi siempre, por no decir prácticamente siempre, vamos a necesitar como obligatorio tener esos 2 máximos descendentes y 2 mínimos que serán horizontales. Horizontales. Muy importante. Vale, se nos dice que el volumen suele descender en el desarrollo del triángulo descendente, pero en la ruptura, aquí tenemos la ruptura, se incrementaría. Vale, esto sucede prácticamente pues en el 100% de los patrones chartistas, ¿no? Mientras hay evoluciona el precio dentro de un patrón chartista, suele descender y con la ruptura este se suele incrementar. No obstante, hay que tener muy en cuenta, y ya lo he dicho en anteriores vídeos, que el volumen hoy por hoy no es tan importante como lo podía ser hace pues unos cuantos años, ¿no? Lo que ocurre que bueno, todavía pues se sigue teniendo la fea costumbre del copia-pega del que tantas veces he hablado, ¿no? Que normalmente, bueno, pues nos dedicamos a buscar por internet, cogemos, pues bueno, lo que vemos, la explicación de un triángulo descendente o de un hombro cabeza hombro, lo cogemos, lo copiamos y lo pegamos, ¿no? Pues en nuestra ficha, por ejemplo, de PowerPoint y demás, sin realmente, pues, realizar un estudio y realmente, pues bueno, explicar a la gente que, bueno, las cosas evolucionan y lo que funcionaba hace 10 años o hace 50 años, que realmente, porque fijaros que esto del volumen son temas que ya se hablaban pues hace 60 años y nos podríamos ir más atrás, pues realmente hoy día ya no tiene tanta validez. Es más que muchísima gente, y sobre todo los que operáis en CFD, pues la verdad que poca atención le prestáis al volumen, ¿no? O por lo menos la mayoría no le suele prestar atención. Por tanto, eso es muy importante hoy que lo tengáis claro, que no necesariamente, ¿no? Incluso en algún que otro libro muy bien anotado viene que en un triángulo descendente, como en el resto de triángulos, no es necesario realmente que haya, bueno, pues un aumento
del volumen una vez que hay una ruptura, ¿no? Que lo tengáis claro, que no tiene que haber esa necesidad, no es obligatorio. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo idealizado de lo que es un triángulo descendente continuación. Bueno, aquí tenemos una tendencia bajista, vemos uso de desarrollo, que empieza a moverse el precio dentro de lo que sería un triángulo descendente. Podemos observar cómo los máximos son descendentes, podemos comprobar, este máximo 1 es superior, está por encima de este máximo, con lo cual ya podríamos trazar nuestra línea diagonal, ¿no? Esta es nuestra línea de resistencia. Y tenemos dos mínimos que están a la misma altura, con lo cual podemos trazar pues nuestra línea horizontal. Fundamental, siempre un triángulo descendente. Tenemos nuestra línea descendente y nuestra línea horizontal. Eso es fundamental. Bueno, tras el desarrollo vemos que finalmente pues hay una ruptura bajista, con lo cual estamos ante un triángulo descendente de continuación. Triángulo descendente de cambio de tendencia. Bueno, pues aquí tenemos una tendencia que es alcista, empieza a moverse el precio dentro del triángulo descendente hasta que finalmente hay una ruptura bajista, con lo cual aquí estamos ante un patrón de cambio de tendencia. Hemos estado viendo que de momento la ruptura se produce siempre rompiendo el soporte del triángulo descendente, pero vamos a ver que no es así, Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Triángulo descendente con ruptura alcista, vale. Bueno, tenemos una tendencia alcista, vemos que empieza a moverse dentro de un triángulo descendente, tenemos nuestros dos máximos descendentes, tenemos otros dos mínimos marcando un nivel horizontal, tenemos una ruptura alcista. ¿Esto puede suceder? Pues sí, claro que puede suceder. Ahora explico. Aquí, por ejemplo, tenemos una tendencia bajista, vemos cómo el precio se mueve dentro de un triángulo descendente, pero tenemos una ruptura alcista, es decir, en estos dos casos rompe lo que sería la línea de resistencia. Y es que en los triángulos, y en esto siempre hay que tener muy claro, los triángulos pueden romper en cualquier dirección, bien al alza, bien a la baja. Siempre hay que tenerlo muy en cuenta, que no nos dejemos engañar. Normalmente a mí me ha hecho mucha gracia algunas personas cuando me han escrito y me han preguntado, oye, pero ¿cómo puede ser que un triángulo descendente rompa al alza, ¿no? O con el triángulo ascendente, que un triángulo ascendente rompa a la baja, ¿no? Nos dejamos muchas veces engañar realmente por el nombre, y hay que tenerlo muy en cuenta. Los triángulos nos podemos esperar una ruptura en cualquier sentido, bien al alza o bien a la baja, siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero importante, la ruptura alcista, la ruptura de la resistencia. Aquí estamos ante uno de los patrones más fiables del chartismo occidental. Luego os comento un poco, pero tenedlo muy claro. La ruptura alcista de un triángulo descendente. Ahí lo dejo. Ahora lo hablaremos. Bueno, táctica de trading. ¿Cómo podemos operar con un triángulo descendente? Bueno, lo primero que siempre hay que tener en cuenta es que nada de operar dentro de un triángulo descendente. Vamos a esperar la ruptura. Bueno, aquí tenemos una tendencia bajista, tenemos un mínimo, nuevo máximo, bueno, aquí nos marca un nuevo mínimo, vemos ya aquí nuevo máximo, caída, un mínimo, nuevo máximo, pero ya este máximo ya está por debajo de este que tenemos aquí. Vuelve a caer y nuevamente desde el nivel anterior mínimo vuelve otra vez a subir. Ya tenemos dos niveles de soporte, dos niveles de resistencia. Y dibujamos nuestra directriz bajista, o esto a fin de cuentas no es más que una resistencia, y aquí tenemos nuestra línea horizontal, que es nuestro soporte. Vale, aquí vemos que tenemos una ruptura. ¿Qué hacemos cuando tenemos una ruptura bajista de un triángulo descendente? Lo primero, vamos a abrir corto. Abriremos corto cuando tengamos un cierre por debajo del nivel de soporte. Vamos a ver, esto lo podemos aplicar lo mismo en un gráfico diario. Si estamos en un gráfico diario, vamos a exigir que el cierre sea un cierre diario por debajo de la línea de soporte. Abrimos corto. ¿Que estamos en un espacio temporal de 4 horas? Pues bien,
la vela de 4 horas que cierra, si tenemos ese cierre de esa vela de 4 horas por debajo del soporte, abrimos corto. ¿Que estamos en un gráfico 1 hora? Vale, el cierre de esa vela 1 hora va a ser nuestra señal para abrir corto. Segundo, colocamos nuestro stop loss. Nuestro stop loss lo vamos a colocar justamente, ligeramente por encima de la última cresta, que sería el último máximo descendente. Aquí, justamente aquí, en nuestro último máximo descendente. Vale, una vez que hemos colocado nuestro stop loss, necesitamos saber cuál puede ser el objetivo teórico por proyección de este triángulo descendente. ¿Cómo calculamos ese objetivo teórico? Pues muy sencillo. Desde la parte más ancha del triángulo descendente medimos desde la cresta hasta la línea de soporte y la proyectamos desde el punto de ruptura a la baja. Y aquí ya tenemos colocado nuestro stop profit. Este va a ser nuestro objetivo teórico. Este es nuestro objetivo teórico. Que hay veces que mucha gente me escribe y no entienden por qué hablo de un objetivo teórico. Y claro, es desconocimiento del chartismo, pero bueno, me cuesta ningún trabajo explicarles realmente por qué. Que no es una cifra que yo me invente o que yo crea que el precio va a llegar a ese nivel porque me lo saco de la chistera, no. O porque tengo esa creencia o porque he visto una constelación de estrellas y pienso que ahí va a estar el objetivo, ¿no? Yo siempre, cuando hablo de un objetivo teórico, me baso siempre en lo que es el análisis técnico. Nunca me baso en creencia, ni en conjunción de estrellas, ni en que si a mí me parece o me deja de parecer que el precio puede llegar aquí o allá. Es decir, si somos analistas técnicos, vamos a aplicar análisis técnico y vamos a dejar las creencias para otros. En los mercados financieros tenemos que ser ateos. Bueno, aquí tenemos el caso contrario. Hemos visto que anteriormente teníamos una ruptura del soporte y en este caso tenemos la ruptura de la resistencia. Vale, bien, tenemos aquí una tendencia alcista, el precio comienza a moverse dentro de un triángulo descendente hasta que finalmente hay una ruptura de dicho triángulo por la parte de la resistencia. Bien, cuando rompe la resistencia y tenemos un cierre, bien un gráfico diario, bien un gráfico de 4 horas, bien un gráfico de 1 hora, lo primero que hacemos, abrimos largo. Segundo, colocamos nuestro stop loss. El stop loss siempre es fundamental. Nada de correr riesgo, que lo corran otros. Pero vosotros no tenéis que correr esos riesgos. Es cierto que alguna vez que otra, el no haber colocado un stop loss, no has podido salvar la vida, entre comillas, ¿no? Pero tened en cuenta que si no has salvado la vida, entre comillas, es porque realmente nos habíamos equivocado con la estrategia. Nos habíamos equivocado y el precio se ha dado la vuelta y finalmente hemos podido cerrar o bien con ligeras pérdidas o con ganancias, ¿no? Se puede dar el caso. Pero no tentéis nunca los mercados, nunca los tentéis. Os puede salir la jugada una vez bien, 2, 3, pero seguro que en la cuarta o la quinta lo vayas a pagar con creces. Siempre el stop loss, que yo sé perfectamente lo que es no colocar un stop loss, por eso hablo, ¿no? Yo hablo desde mi propia experiencia, ¿no? Entonces, colocamos nuestro stop loss. Nuestro stop loss lo vamos a colocar justamente debajo del último valle que tengamos dentro del triángulo descendente. Podría ser incluso ligeramente por debajo de lo que es la línea de resistencia. Igual aquí lo he trazado porque, bueno, he dejado esta cresta prácticamente pues un poquito por encima del soporte, pero realmente habría que colocarlo ligeramente por debajo, ¿no? Aunque podríamos tener un mínimo un poquito más arriba, pero siempre el último mínimo que tengamos colocaremos nuestro stop loss. Tercero, pues vamos a colocar nuestro stop profit. Esto, pues al fin de cuentas, como nos dice el análisis técnico, pues facilísimo de trazar. Igual que lo hemos visto anteriormente. Trazamos desde la parte más ancha, calculamos resistencia a soporte y la proyectamos desde el punto de ruptura al alza. Aquí colocamos nuestro stop profit. Vale, bien. Aquí un apunte importante. Como os comentaba anteriormente, la ruptura de un triángulo por su resistencia, es decir, una ruptura alcista, es uno de los patrones más fiables a la hora de alcanzar su objetivo. Según Thomas Bulkowski, en su libro sobre su enciclopedia sobre patrones chartistas, en el que hace un estudio muy minucioso y con muchísimos datos estadísticos, es el estudio más completo que he visto de patrones chartistas, nos dice que el 84% de las ocasiones
el precio no es que alcance el objetivo teórico, sino que lo supera. El 84%, el 84%. El triángulo descendente, cuando su ruptura es alcista, es de los patrones más fiables que pueda haber. Tiene una fiabilidad altísima, altísima. Quizás, bueno, ahí hay un patrón que normalmente pues no nos suele aparecer, no solemos leer, que es el patrón diamante. Es el más efectivo de todos los patrones chartistas. Bueno, pues una ruptura alcista de un triángulo descendente es muy similar en probabilidades de alcanzar su objetivo y superarlo como el de un patrón diamante, que es el patrón chartista más fiable que pueda haber dentro del chartismo occidental. Ese más fiable es el Blueschi. El Blueschi de los patrones chartistas. Bien, pues este digamos que sería el segundo de la zaga, ¿no? Podríamos hablar como nuestro Blueschi, ¿no? Si el diamante, el patrón diamante sería a lo mejor, van a poner el Banco Santander, por decir el Banco Santander, me da igual, podría ser cualquier Blueschi. Digamos que el triángulo que tenemos aquí descendente cuando hay una ruptura alcista podría ser un BBVA, un Inditex o un Telefónica, ¿no? Es muy fiable. Aquí no hay que dudarlo mucho. Cuando hay una ruptura alcista de dicho patrón hay que entrar. Ya para mí es mi patrón preferido. Diamantes que no es tan habitual, es muy complicado encontrarte con un patrón diamante, pero sí que es más posible encontrarnos con triángulos descendentes. Vale. Vamos a ver aquí ahora pues una serie de ejemplos. Vale, aquí estamos en renta variable. Bueno, esto es el American Express, valor del NISE. Tenemos una tendencia que viene siendo alcista. Hay un desarrollo de un triángulo descendente cuya ruptura se produce al alza. Tiene un objetivo en los 66,56 dólares, pero se nos va hasta los 95 dólares. Como veis, la efectividad de este patrón cuando rompe al alza es increíble, ¿no? Es increíble. Ya os vuelvo a insistir. El 84% de las ocasiones que rompe al alza no es que se alcance el objetivo teórico, sino que lo supera con creces, ¿no? Pensar que cuando hablamos de objetivo teórico de cualquier patrón chartista es lo que habitualmente se suele alcanzar. A lo mejor cuando se alcanza el objetivo no sabemos si se va a seguir moviendo una vela o dos, si se va a mover un 5% más o un 10%, no lo sabemos. Siempre hay que tener claro que en casi todos los patrones chartistas, pues bueno, hablamos de ese objetivo teórico, pero que puede proyectarse más a favor de donde haya sido la ruptura. En este caso pues fue increíble el movimiento que hubo, ¿no? Y este es un gráfico semanal, ¿no? Tengo que hacer un apunte que creo que se me ha olvidado anteriormente. Los triángulos descendentes no son patrones que se formen de un día para otro. Normalmente suele durar como mínimo un mes. Es decir, que tenéis que calcular que como mínimo ese triángulo tiene que tener un desarrollo de un mes. De un mes se nos puede ir hacia adelante, se nos puede ir 3, 4, 5 meses el desarrollo de un triángulo. No son patrones que surjan de un día para otro, de una semana a otro, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre como mínimo un mes. Un mes como mínimo necesita desarrollo dicho patrón. Bueno, aquí tenemos también otro valor de la renta variable. Este es Venice Company. Bueno, tenemos aquí un movimiento irregular lateral, venía de una tendencia alcista, se empieza a formar un movimiento lateral aquí, finalmente vemos unas caídas y aquí ya vemos una formación de triángulo descendente. Vale, aquí tenemos una ruptura alcista que se produce justamente aquí, no sé si lo veréis muy bien realmente, se produce con un hueco de ruptura alcista. En anteriores ocasiones, bueno, la verdad es que ya no sé ni en qué vídeo, porque la verdad en tantos vídeos lo suelo comentar, ¿no? Una de las cosas que más me gusta a mí y que mayor efectividad suele tener son los huecos de ruptura. Los huecos de ruptura para mí son, pues yo que sé, como que te toque la lotería, ¿no? Son muy, pero que muy fiables. Cuando hay un hueco de ruptura, hay que abrir inmediatamente posición a favor de ese hueco de ruptura. Nos pasa como con la vela japonesa. La vela japonesa es muy importante en los huecos, que no le damos muy importancia, o bueno, realmente los que nos suelen hablar de la vela japonesa no le dan mucha importancia. Siempre, como siempre, bueno, hay unos pocos entendidos realmente que conocen en profundidad la vela japonesa y que sí nos dicen claramente que los huecos son una señal muy importante de la vela japonesa. Y aquí en el chartismo occidental yo digo lo mismo. Un hueco de ruptura es una señal
muy buena, muy fiable, y hay que abrir posiciones largas. Vale, en este caso tenemos que rompe con un hueco de ruptura y se produce inmediatamente un movimiento de throwback. Un throwback es un movimiento de vuelta que se produce tras una ruptura, por ejemplo en este caso una ruptura de la resistencia del triángulo descendente. El precio se gira y se da la vuelta y vuelve a tantear la línea de resistencia que ahora actúa como soporte, e inmediatamente vuelve el precio a subir, ¿no? Los throwback, o en su caso contrario, en este caso porque la ruptura es alcista, si estuviéramos en una ruptura bajista se podría producir un pullback, que es exactamente lo mismo en throwback, pero justamente al revés. La posibilidad de producirse un throwback, un pullback, suele ser muy pero que muy alta normalmente. 50-55% de posibilidades de que tengáis un pullback o un throwback. Un pullback o un throwback es una segunda oportunidad para entrar bien largo o para aumentar nuestra posición. Tenerlo muy en cuenta. Bien, pues tras producirse el throwback, quizás no lo veis bien porque aquí justamente está el nivel, el 80-25 dólares, que es el punto inicial de arranque. Bueno, aquí se produce pues ese throwback, tanteo, y se va hacia arriba. Fijaros que el objetivo teórico es 33,09 dólares, pero es que se nos va por encima de los 35,50 dólares. Como veis, nuevamente alcanza el objetivo muy superior al que nos marca la teoría. Y es que, como digo, cuando hay una ruptura alcista, en el 84% de las ocasiones el precio superará con creces el objetivo. Superará en 84. Le damos un 16% de posibilidades de que el precio no quizás llegue simplemente a su objetivo teórico y se dé la vuelta. Pero bueno, quizás tengamos por ahí algún ejemplo, ¿no? Ya sabéis que a mí me gusta mucho que veáis toda una serie de gráficos. Nada de esto de poner un gráfico y con un gráfico ya lo hemos solucionado todo. No, hay que verlo. Y en diferentes mercados. Bueno, aquí tenemos otro valor de renta variable. Este también del NISE, que es ATIT. Bueno, pues aquí teníamos un movimiento bajista muy regular, con rebotes, que el nuevo impulso bajista, rebote. Bueno, que estos rebotes que vemos aquí no son más que correcciones dentro de una tendencia bajista. Aquí finalmente vemos otro movimiento bajista, pero ya se forma aquí, en una forma de suelo, un triángulo descendente. Vale, aquí tenemos un hueco de ruptura pero que muy importante, nada que ver con lo que hemos visto anteriormente. Es increíble, un hueco muy importante. Vale, cuando tenemos un hueco de ruptura, como he dicho, hay que posicionarse rápidamente, abrir posición larga. Nada de estar esperando a confirmación. Abrimos posición en cuanto tengamos ese hueco por encima de nuestro nivel de resistencia, o si la ruptura fuera bajista, si tenemos un hueco bajista, pues haríamos justamente lo mismo, abrir posiciones cortas. Vale, en este caso, como la ruptura es alcista, pues habríamos abierto en la apertura posiciones largas. Fijaros que en la misma vela, aquí una gran vela blanca, alcanza su objetivo teórico. Fue una subida espectacular la que tuvo realmente. Pero incluso se va más allá, el objetivo 34,38, pero se va por encima de los 35 dólares. Nuevamente superándose muy bien justamente el objetivo teórico, pero ya sí que vemos un movimiento de vuelta. Aquí lo que hace, se da la vuelta para tantear la antigua resistencia que ahora es soporte, y aquí se forma un pequeño digamos que doble suelo. Aquí podríamos ver una pequeña figura de doble suelo y inmediatamente movimiento alcista, que fijaros que se va por encima de los 36 dólares. Pero lo importante, se alcanza el objetivo 34,28 y se va ligeramente por encima. Yo digo que para la salida normalmente os aconsejo que observéis cualquier tipo de divergencia, o sobre todo patrones de vela japonesa, ¿sabéis? Para intentar, pues bueno, buscar esa salida, porque realmente nunca vamos a saber si realmente el precio se va a mover a nuestro favor, un 5%, un 1% o un 30%. Nunca vamos a tener ni idea, ¿no? Eso, como no tuviéramos una bola de cristal, pues es muy difícil saberlo realmente, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro valor de la renta variable. Tenemos una tendencia alcista clarísima. Se nos forma un triángulo descendente. Aquí vemos una ruptura alcista, con lo cual estamos tratando de un triángulo descendente de continuación. Objetivo 89,80, pero se nos fue por encima de los 105 dólares. Nuevamente se nos va muy por encima del objetivo teórico. Bueno, aquí tenemos otro valor de la renta variable. Aquí vemos cómo tenemos una tendencia alcista.
Aquí se forma un techo, realmente sería una zona de resistencia lo que hay aquí, justamente zona de resistencia, se forma ese techo y aquí tenemos un desarrollo de un triángulo descendente. Este es un gráfico semanal, tenemos una ruptura bajista, como podemos observar, aquí se produce una especie de pullback, aunque no llega a tantear lo que es el soporte, realmente que una vez roto ya sería una resistencia y finalmente se nos viene abajo, ¿no? El objetivo era 33.15 y se nos fue hacia los 24 dólares. Como veis, también incluso aquí en esta ruptura se nos ha ido muchísimo más allá, ¿no? Pero hay que tenerlo muy en cuenta. Sobre todo la ruptura alcista es donde realmente siempre podemos tener muy claro que, como decía, ese 84% de posibilidades de que realmente el precio se alcance. Aquí con la ruptura bajista nunca vamos a estar tener muy claro qué puede ocurrir, ¿no? Claro, evidentemente cuando coges un gráfico como este me dices, fijaros que cómo llega a los 24 dólares, pero realmente no lo sabríamos realmente. Yo, si hay una ruptura alcista, pues doy por hecho que el objetivo se alcanza, ¿no? Doy por hecho, ¿no? Aunque doy por hecho entre comillas, pero que vas con una cierta seguridad realmente de que el precio alcance ese objetivo teórico y lo pueda superar. Aquí, cuando hay una ruptura bajista, vas más pensando en que alcance ese objetivo teórico y darte por satisfecho, ¿no? Pero dependiendo de si aquí, por ejemplo, pues estamos operando a favor de la tendencia, pues ya sería otra cosa, ¿no? Pero para aquello de más corto plazo, pues evidentemente pues tienen que ir con una mayor seguridad y por tanto no se pueden permitir muchos vaivenes porque se podrían encontrar saltándole estos loss, porque normalmente como irían a muy corto plazo, pues van ajustándose estos loss que le puede saltar, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, nuestro stop loss, como mostraba en los gráficos idealizados que veíamos al principio, estaría justamente en el último máximo descendente, que estaría aquí. Pero claro, dependiendo del espacio temporal, pues muchos pues intentarán ajustar lo máximo posible a el precio y naturalmente pues se lo acaban llevando, ¿no? Y eso es lo que le ocurre a muchos traders de corto plazo, muy corto plazo, ¿no? Que no se pueden permitir pues operar, pues, por ejemplo, en gráficos semanales, porque están buscando pues simple operaciones de swing trading o incluso de un plazo aún menor, ¿no? Así que bueno. Vale, aquí tenemos ya un índice. Como decía, a mí me gusta plasmar diferentes mercados, que veáis como en cualquier tipo de mercado os podéis encontrar todo tipo de patrones chartistas, ¿no? Porque algunas veces me preguntan, bueno, ¿y tú qué sistema utilizas, Diego? Bueno, pues es facilísimo. El chartismo me da igual el occidental que el oriental. Me guío más por el occidental. Ya para operaciones de intradía, pues a lo mejor ya mezclo un poquito el occidental con el oriental, ¿no? Pero el chartismo puro y duro, no hay más vuelta a página. Aquí tenemos claramente pues una tendencia alcista. Bueno, este es un gráfico diario, esto fue en 2015, en principio finales de 2014, principio de 2015, vimos un desarrollo dentro de un triángulo descendente, finalmente hubo una ruptura, objetivo en 7.844, vemos que aquí al arranque, más a empezar, poco después empezó un movimiento lateral. A veces ocurre, a veces puede ocurrir que tengamos una ruptura de este triángulo descendente y el precio pues empieza a moverse lateralmente. Suele ocurrir a menudo cuando la ruptura es bajista. Que lo tengáis en cuenta, ¿no? Que nadie se vaya a asustar realmente porque más empieza a haber un movimiento lateral que sí, que a lo mejor podría darse la vuelta y el precio pues en vez de consolidar y caer podría decir, bueno, pues se va arriba, ¿no? Pero ¿qué ocurre, no? Que a mí en más de una ocasión me ha ocurrido y por tanto yo hablo siempre de mi experiencia, ¿no? Bueno, tras ese movimiento de consolidación finalmente cae, no alcanza esto, se queda rabia, que no alcanza el objetivo y se empieza a dar la vuelta y dice, no, pero bueno, ¿qué pasa? Pero bueno, aquí como siempre digo, ¿para qué colocamos nuestro stop loss, no? En este caso, por ejemplo, en vez de tenerlo aquí colocado, como tendríamos que este es nuestro último máximo descendente, aquí estaría nuestro stop loss. Respetamos nuestro stop loss. Es decir, nuestra estrategia una vez que abrimos posición es porque consideramos que realmente en nuestra entrada tiene un fundamento. Es decir, cuando entramos sin fundamento, pues yo entiendo que podamos hacer todo tipo de disparates. Pero cuando entramos con un fundamento tenemos que ser muy disciplinados. Hay que ser muy disciplinados en esto del trading, ¿no? O de la inversión. Aquí no se puede decir, bueno, a ver lo que ocurre y al menor movimiento en mi contra, pues cierro posición. No, eso no se tiene que hacer nunca.
hay que ser disciplinados, para eso colocamos nuestro stop loss y esperamos realmente a ver la evolución. No necesariamente porque tengamos una ruptura vamos a pensar que en un día, dos o a lo mejor una semana vas a alcanzar el objetivo. No, no siempre es así. Incluso que estemos en intradía, puedes suponer a lo mejor pensando, bueno, se podría alcanzar el objetivo a lo mejor 15 o 20 minutos, pero a lo mejor tarda 4 horas en llegar al objetivo. Es que nunca las cosas son como nosotros creemos, ¿no? Hay veces que nos va a sorprender y va a llegar al objetivo muy rápidamente, y en otras ocasiones va a ser un trabajo muy lento realmente, ¿no? Bueno, finalmente cae, no llega a nuestro objetivo, se da la vuelta, se produce aquí lo que es un pullback y finalmente ya sí que cae. Vuelve a caer y aquí ya sí que se alcanza nuestro objetivo y se va más abajo. Luego vemos nuevamente esos rebotes que hay aquí y otra vez se nos viene el chiringuito abajo y se nos va por debajo de los 7200 puntos, ¿no? ¿Realmente hubiéramos aguantado los 7200 puntos llegar? No creo, porque bueno, yendo colocando nuestros stop loss conforme se van formando máximos decrecientes, pues seguramente nos habría echado del mercado, ¿no? Tampoco vamos a pensar que, bueno, en este caso bastante es con alcanzar nuestro objetivo, incluso con esta vela superarlo, como para pensar en llegar a los 7200 puntos, ¿no? Tampoco. Nuestro stop loss en algún momento determinado habría saltado. Bueno, tenemos aquí el Nikkei, el índice japonés. Bueno, pues tenemos una tendencia bajista, aquí se nos forma un rebote y vemos cómo empieza el precio moverse dentro de un triángulo descendente. Finalmente hay una ruptura alcista, objetivo 12.934 y bueno, se nos fue por encima de los 20.000 puntos. Nuevamente esa ruptura alcista, como vemos, se cumple no ya el objetivo teórico, sino que se va muchísimo más al alza de lo que realmente podríamos haber previsto. Bueno, estamos ya aquí con el mercado Forex. Bueno, tenemos aquí un gráfico diario. Este es el dólar americano yen japonés. Tenemos una tendencia bajista. Tenemos aquí un triángulo descendente, ruptura bajista a favor de la tendencia previa, con lo cual estamos ante un triángulo descendente de continuación. Nuestro objetivo está en 107.12. Vemos que se aproxima casi muy cerca a alcanzar el objetivo muy rápidamente, pero se da la vuelta. Aquí vemos lo que es un pullback. Ya luego, a continuación el pullback cae, fijaros con qué violencia cae hacia abajo, alcanzándose nuestro objetivo en los 106.12. Bueno, otro ejemplo, aquí tenemos el cable, ¿no? El famoso cable, estamos hablando de la libra esterlina dólar americano. Bueno, tenemos aquí un rebote, venía precedido una tendencia bajista, tenemos un rebote, se forma aquí un triángulo descendente. Dicho triángulo descendente rompe al alza, prosiguiendo la tendencia previa al triángulo descendente, que era este movimiento alcista, lo que era este rebote. Nos marca un objetivo en 1.4766, se alcanza en esta vela que tenemos aquí el objetivo muy ligeramente y finalmente se nos viene un poco abajo, nuevo rebote, pero finalmente cae aquí y hubiera saltado nuestro stop loss, ya que, como siempre en este caso, cuando en ruptura, lo vamos a ir colocando, subiendo nuestro stop loss de aquí a aquí. Yo en este caso, para empezar, en vez de colocarlo aquí debajo, lo hubiera colocado en este último máximo que tenemos aquí, ya que aquí hay una secuencia de mínimo, máximo, mínimo. Este mínimo ya está por encima de este que tenemos anterior y justamente la vela que rompe el triángulo descendente ya nos está confirmando una secuencia de giro alcista, en un gráfico diario, con lo cual en mi stop loss me basaría yo precisamente en ese cambio de tendencia para colocarlo justamente por debajo de este nuevo mínimo, en vez de tenerlo aquí. Como vemos en esta ocasión, pues ha llegado justo. Ese 16% de ocasiones en el que se llega, el precio ya alcanza su objetivo teórico, pero no va más allá. Podría haber un poquito más arriba, pero bueno, llegó ras con ras, ligeramente por encima y se dio la vuelta, ¿no? Aquí ya sí vemos una gran subida, pero directamente esta bajada que tiene aquí, pues seguramente la mayoría de los stop loss alcistas habrían saltado, ¿no? Y ya no quiero contar con esta enorme vela que tenemos ya aquí, ¿no? Que impresionante. Bueno, estos son las velas típicas del mercado Forex. Bueno, pues espero que os haya quedado claro realmente lo que es un triángulo descendente
que, como decía, resumiendo, bueno, pues los triángulos descendentes son patrones de continuación del cambio de tendencia, que la ruptura de un patrón de triángulo descendente puede producirse bien al alza, bien a la baja. Si se produce al alza, estaríamos ante una de las rupturas más fiables que nos podemos encontrar dentro del chartismo. La ruptura de un triángulo descendente alcista suele alcanzar su objetivo y superarlo en el 84% de las ocasiones, según Thomas Bulkowski, no según Diego Gutiérrez Pérez. Yo que no he realizado dicho estudio. ¿Qué el volumen? Bueno, pues el volumen, teóricamente, pero como ya os digo, que no necesariamente pues hoy día utilizamos o le damos importancia al volumen, pero si se la damos sobre todo en renta variable, que es donde sí se le realmente se le sigue siguiendo un poco la evolución, pues bueno, va decreciendo mientras el precio se mueve dentro del triángulo descendente, pero conforme tenemos la ruptura de dicho triángulo, el volumen aumenta. Pero según nos dicen los libros de análisis técnico más actuales, ya que eso del volumen, pues bueno, viene de la vieja enseñanza, de la vieja escuela de chartismo, pues nos dice que realmente no es necesario, no es importante si esa ruptura viene acompañada de un volumen superior al de que habíamos tenido durante el desarrollo del triángulo descendente. Que para dibujar, trazar las líneas de resistencia y de soporte necesitamos 4 puntos. 2 puntos de soporte que serían 2 mínimos, dos valles y 2 crestas o máximos que serán descendentes, es decir, tendríamos una cresta izquierda, una cresta derecha, la cresta de la derecha tiene que estar por debajo de la izquierda. Entonces trazaríamos nuestra línea uniendo esos dos máximos, lo cual nos daría una línea descendente. Los dos valles que había comentado estarán prácticamente a la misma altura, con lo cual cogeremos y uniremos una línea horizontal que una esos dos valles y ya tenemos dibujado nuestro triángulo descendente. Bueno, como digo, espero que os haya quedado bien claro. Si no lo tenéis claro viendo el vídeo una vez, bueno, pues lo podéis ver una segunda vez, una tercera vez, las veces que sea necesario. Cuando yo hago este vídeo no es que me dedico, bueno, voy a hablar sobre lo que hay ahora mismo en mi mente, no. A mí me gusta siempre, lo mismo que he hecho en anteriores vídeos y en algunos lo he comentado, me gusta realizar un trabajo. Y yo cojo mis manuales y vuelvo a repasar una tras otra vez, ¿no? Cojo los libros más clásicos a los más actuales y repaso y miro cuáles son los puntos en común realmente. No me gusta hablar por hablar, sino siempre me ha gustado tener fundamentos. Cuando tengo cualquier debate, sobre todo por internet, siempre me gusta, no ya análisis técnico, ya que no pierdo el tiempo en discusiones sobre análisis técnico. Eso ya hace mucho tiempo que deje de tener interés por discutir con la gente, que cada uno crea lo que quiera, pero en otros temas por ejemplo, que me interesan muchísimo, siempre tengo mi libro a mano y cuando hablo que tenga un fundamento básico, ¿no? Por tanto, para mí es muy importante tener esa base o intentar daros la mejor visión que ofrece el análisis técnico y a eso pues añadirle pues mis puntos de experiencia que siempre son interesantes y que normalmente pues desgraciadamente cuando hacemos algún curso de análisis técnico o leemos algún libro de análisis técnico pues realmente desconocemos cómo puede operar esa persona, si esa persona se dedica al trading, si no se dedica al trading, si implementa el análisis técnico y cuáles son las vivencias, cuáles son las emociones, qué nos dice como trader, ¿no? Esas cosas que realmente pues no se suele hablar, ¿no? Pues todo es muy técnico, muy académico y como digo muchas veces pues todo suele ser un copia-pega. En fin, lo dicho, si no os queda claro, si tuvierais alguna duda, pues claramente pues como aquí tenéis mis datos de contacto, ¿no? Bien vía Facebook, Twitter, en mi blog, podéis poner cualquier cosa o directamente y lo mejor, pues bueno, si tenéis alguna duda, a mi correo electrónico diego.g.perez@hotmail.com y yo con mucho gusto, pues bueno, puedo comentaros si tenéis alguna duda sobre este vídeo e intentar solucionarlo y de la mejor manera posible. Pero como digo, creo que pienso que está todo bien realizado, ¿no? Y bien explicado, pero como digo, que las cosas, a pesar de que la veamos una vez, muchas veces son necesarias la repetición. Yo por muchos años que llevo en este mundillo, continuamente estoy repasándolo todo una y otra vez, no sabéis lo cabezón que soy yo y yo necesito siempre estar repasando todos los datos. No soy de estos que leen 4 libros, hacen 4 cursos y ya se creen que lo saben todos. No, es necesario
Estás repasando una y otra vez, ¿no? Es como ser un abogado y bueno, terminas la carrera, por ejemplo, y ya te crees que lo sabes todo, ¿no? Pues tienes que estar continuamente estudiando esos libros de derecho, porque evidentemente siempre tenemos lagunas, porque hay cosas que, bueno, se nos pueden pasar. Y el análisis técnico, aunque parece sencillo, en la práctica no es tal. No es tan sencillo como parece. Eso de que se puede ganar muchísimo dinero, como algunos anuncios que hay. ¿Cómo ganar 1.700 euros? Algunos que me han parecido recientemente 1.700 euros en 2 horas. En 2 horas al día. Digo, madre mía, esto es increíble, ¿no? Por ejemplo, el último que leía hoy, precisamente decía, ¿cómo ganar 3.000 euros al mes? Digo, bueno, 3.000 euros al mes, bueno, es una cifra muy complicada. Eso no es algo que pueda ganar cualquier persona en un mes. Pero vamos, tienes que ser un trader, tienes que ser ya un crack. Pero bueno, pero conseguir 1.700 en 2 horas, ya eso ya es que tienes que ser, yo qué sé, vamos, yo creo que si alguien lo consigue, que en un día se puede dar, ¿no? En un día se puede alcanzar, siempre hay un que otro pelotazo, ¿no? Pero conseguir 1.700 euros diariamente, eso de día a día, eso tendría yo que verlo, ¿no? Es muy complicado realmente, muy complicado. Seguramente si alguien lo consigue, seguramente estará trabajando para George Soros o Warren Buffett o Carlos Slim o Ram Banani, ¿no? Pero desde luego que no se dedicará a estar en su habitación con pijama puesto, tomándose el colacao, no. Pero bueno, realmente ya sabéis que hay muchos vendedores de humo y que bueno, no se les puede hacer caso. No es tan sencillo dominar el trading, requiere muchísimo tiempo, muchísima dedicación. Esto no es como se suele decir, te coges por la mañana de apertura, estás 15 minutos y sacas 500, 600 euros como algunos te dicen. Bueno, es muy difícil, muy difícil. Esto tienes que ser un profesional, muchísimos años de experiencia y ya os digo, nunca se puede estar seguro. Puede estar en una demo, puede sacar buenos resultados y cuando estás con una cuenta real sacas pues unos resultados fatales. Pero bueno, ahí dejo esos apuntes. Bueno, en fin, ahora ya sé que me despido y bueno, pues ha sido un placer estar nuevamente con vosotros, así que un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.